¿Alguna vez has mirado un coche y has pensado, esa cosa parece viva? Bueno, en 1958, Plymouth creó algo que haría que miles de personas se hicieran exactamente esa pregunta. El Plymouth Fury no era un coche más que salía de la línea de montaje. Fue diferente. Especial. Algunos dirían que demasiado especial. Hoy contamos 20 datos curiosos sobre el Plymouth Fury de 1958 que te harán ver esta belleza clásica desde una perspectiva completamente nueva. Y créanme, algunas de estas historias les harán preguntarse si Christine no era completamente ficción. Presiona el botón me gusta si estás listo para ver algunas rarezas automovilísticas y profundicemos. Número 20. El Fury fue el primer intento real de Plymouth de crear un muscle car. Mucho antes de que alguien acuñara el término muscle car, Plymouth estaba experimentando con algo revolucionario. El Fury de 1958 incorporaba un motor V8 de 318 pulgadas cúbicas que desarrollaba 290 caballos de fuerza. Eso fue una locura para la época. La mayoría de los sedanes familiares tuvieron suerte si superaban los 100 caballos de fuerza. Los ingenieros de Plymouth básicamente tomaron su motor más grande, le agregaron carburadores duales de 4 cuerpos y lo metieron en su carrocería más elegante. El resultado, un coche que podía alcanzar los 60 millas por hora en menos de 8 segundos. En 1958, eso era prácticamente teletransportación. Pero aquí viene la parte extraña. Plymouth no lo publicitó como un coche de alto rendimiento. Lo hicieron como un sedán premium. Estaban tan adelantados en el tiempo que ni siquiera sabían lo que habían creado. El Fury podía superar en velocidad a los coches de policía de la época. Podría avergonzar a los coches deportivos en los semáforos. Sin embargo, a los vendedores de Plymouth se les dijo que enfatizaran el interior lujoso y la conducción suave. Es como tener un tigre como mascota y contarle a la gente sobre su suave pelaje. La prensa automovilística tampoco supo qué hacer. Un crítico lo calificó de innecesariamente rápido. Otro dijo que era una oveja con piel de lobo, solo que al revés. La Furia era un lobo que se hacía pasar por oveja y nadie estaba preparado para lo que eso significaba. Número 19. Solo se fabricaron 5.000, pero nadie sabe el número exacto. Aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Plymouth afirma haber fabricado aproximadamente 5.000 modelos Fury en 1958. Aproximadamente, en una época en la que las compañías automotrices llevaban registros meticulosos de cada perno y tornillo, Plymouth de alguna manera perdió la cuenta de su modelo insignia. Algunos historiadores dicen que fueron 4.985. Otros insisten en que era 516. Los registros de la fábrica están misteriosamente incompletos. Simplemente faltan varias páginas. Lo que hace que esto sea más extraño es que Plymouth rastreó los números de producción de todos los demás modelos hasta el último dígito. Sabían exactamente cuántos Belvedere salieron de la línea de producción. Tenían recuentos precisos de Sea Boys y Suburbans. Pero en el caso de Fury, ahí es donde los números se vuelven confusos. Algunos teóricos de la conspiración afirman que los registros faltantes no son accidentales. Señalan incidentes extraños en la fábrica durante la producción de Fury. Los trabajadores informaron que les faltaban herramientas y que la maquinaria se estropeaba en momentos inesperados. Un capataz juró que contó el mismo coche 2 veces en días diferentes. Por supuesto, probablemente se trató simplemente de una mala contabilidad. Pero cuando se trata de un automóvil que más tarde inspiraría una de las novelas de terror más famosas, incluso los misterios más mundanos adquieren un tono siniestro. Hasta el día de hoy, Fury Registries ha identificado alrededor de 2.000 ejemplares supervivientes. ¿A dónde fueron a parar los otros 3.000? Sigue siendo uno de los misterios persistentes del mundo del automóvil. Número 18.
El color de la pintura se llamaba Buckskin Beige, pero parecía cambiar con diferentes luces. Plymouth ofreció el Fury de 1958 en exactamente una combinación de colores, beige piel de ante con detalles de aluminio anodizado dorado. Suena bastante simple, excepto que los propietarios comenzaron a notar algo extraño en esa pintura. Bajo la luz solar directa, parecía de color crema. Bajo las nubes, el color cambió a un bronceado más profundo. Al anochecer, algunos juraban que se había vuelto casi bronce. Esto no fue intencional. El proveedor de pintura de Plymouth, DuPont, había creado el color utilizando una nueva fórmula metálica. Habían añadido escamas microscópicas de aluminio para crear profundidad, pero algo en la mezcla hizo que la pintura fuera extraordinariamente sensible a la luz. Los fotógrafos que intentaban capturar furias para revistas se volvieron locos. El coche luciría completamente diferente entre tomas. Una famosa sesión fotográfica de Motor Trend tuvo que ser cancelada porque el automóvil parecía tener 3 colores diferentes en la misma serie. Los propietarios informaron de fenómenos aún más extraños. Algunos afirmaron que su Fury parecía de diferentes colores para diferentes personas al mismo tiempo. Otros juraban que la pintura parecía brillar bajo ciertas luces de la calle. Un propietario en Arizona documentó que su automóvil parecía casi blanco durante la luna llena. Los científicos lo explicaron más tarde como una interacción inusual entre las escamas metálicas y las longitudes de onda de la luz. Pero en ese momento, la gente simplemente pensaba que sus furias eran especiales. El efecto fue tan pronunciado que Plymouth descontinuó el color después de 1958. Afirmaron que era demasiado caro de producir. Pero los memorandos internos sugieren que estaban recibiendo demasiadas quejas sobre autos que no podían decidir de qué color querían que fueran. Número 17. Los trabajadores de la línea de montaje tenían un nombre secreto para ello. Los trabajadores de las líneas de montaje de Detroit en los años 50 tenían apodos para cada automóvil que construían. El Chevrolet Bear era Betty. El Ford Fairlane era Fair Lady, pero al Plymouth Fury lo llamaban Guache. El apodo surgió en la planta de Chrysler en Detroit, donde se ensamblaban los Fury. Los trabajadores del turno de noche comenzaron a notar algo extraño cuando pasaban junto a furias terminadas que esperaban la inspección final. Se sintieron observados. No era nada específico, solo una sensación de que los coches eran conscientes de ellos. Un trabajador, Jimmy Morrison, mantuvo un diario durante su estancia en la planta. Escribió: "Los Fury no se sienten como los demás coches. Cuando estás solo con ellos a las 3 de la mañana, es como estar en una habitación llena de animales dormidos. No estás seguro de si realmente están dormidos". La sensación era tan generalizada que los trabajadores empezaron a evitar la sección de Fury durante los descansos. Algunos se negaban a trabajar solos en ellos. La gerencia pensó que era una superstición y trató de restarle importancia. Luego notaron que la productividad disminuía cada vez que aumentaba la producción de Fury. Los trabajadores cometían más errores. Las herramientas se perdían con más frecuencia. El gerente de planta finalmente reorganizó la línea de ensamblaje para mantener los Fury en constante movimiento. Afirmó que era por eficiencia, pero los trabajadores sabían que no era así. No quería que esos coches permanecieran parados más tiempo del necesario. El apodo se mantuvo incluso después de que terminara la producción. Años después, los trabajadores jubilados todavía los llamaban vigilantes, y aún no podían explicar exactamente por qué. Número 16. La Christine de Stephen Van Kane se basó en incidentes reales. Todo el mundo sabe que la Christine de Stephen Van Kane presentaba un Plymouth Fury de 1958 poseído. Lo que la mayoría de la gente. Lo que no sé es que King basó la historia en hechos reales de los que había oído hablar. En 1978, King estaba en una gasolinera en Boulder, Colorado,
cuando escuchó a dos mecánicos hablar. Hablaban de un Fury de 1958 que habían llevado a reparar. El coche supuestamente había matado a sus 3 dueños anteriores en incidentes separados. King estaba lo suficientemente intrigado como para investigar. Lo que encontró fue un rastro de extrañas coincidencias en torno a varios propietarios de Fury. En Maine, el dueño de un Fury murió cuando su coche aceleró y se estrelló contra un árbol. Los testigos juraron que estaba luchando contra el volante. En Pensilvania, otro Fury arrancó solo y atropelló a su dueño dormido en su garaje. Un tercer caso en Ohio involucró a un Fury que supuestamente no dejaba pasar a otros coches en la carretera, lo que provocó múltiples accidentes. King admitió más tarde que había exagerado mucho para su novela, pero sostuvo que la idea central provenía de esas historias reales. Había algo en esos coches, dijo en una entrevista de 1983. Demasiadas coincidencias para ser solo coincidencias. La parte realmente escalofriante. Tras la publicación de Christine, varios propietarios de Fury contaron sus propias historias. Historias anteriores a la novela. Historias que King jamás había escuchado. Un propietario en Texas afirmó que la radio de su Fury se encendía sola, siempre sintonizada en emisoras antiguas. Otro en California dijo que su Fury se encontraba en lugares de estacionamiento diferentes a donde lo había dejado. ¿Se vieron influenciados por la novela o King tenía razón? Nunca lo sabremos con certeza, pero los precios de los Fury bajaron notablemente tras el estreno de Christine en los cines. Número 15. El velocímetro del Fury fue subestimado deliberadamente. El Fiore de 1958 venía con un velocímetro que alcanzaba los 193 km por hora. Parece razonable, ¿verdad? Excepto que los ingenieros de Plymouth sabían que el coche podía ir mucho más rápido. Las pruebas internas demostraron que el Fury podía alcanzar los 217 km por hora en una pista recta. Algunos afirmaron haber visto 225 km por hora, pero Plymouth instaló deliberadamente velocímetros que no podían mostrar esas velocidades. ¿Por qué? Por cuestiones legales. En 1958, había la creciente presión sobre los fabricantes de automóviles para que fabricaran coches peligrosamente rápidos. Las compañías de seguros empezaban a subir las tarifas de los vehículos de alto rendimiento. Los políticos protestaban por los límites de velocidad y las normas de seguridad. Plymouth no quería que el Fury se etiquetara como un coche de carreras callejero, así que instaló un velocímetro que sugería que el coche era simplemente ágil, en lugar de realmente rápido. Era una manipulación automovilística. Podías ir a 130, pero el velocímetro solo mostraba la aguja enterrada después de 120. Esto daba lugar a situaciones interesantes. Los agentes de policía con radares cronometraban Furies a velocidades que los conductores juraban que eran imposibles. Agente, mi velocímetro solo marca 120, se convirtió en un estribillo común. Algunas empresas de postventa vendían velocímetros auténticos para los Fury. Estos alcanzaban hasta 150. Pero Plymouth amenazó con emprender acciones legales contra cualquiera que los instalara en coches nuevos. Querían mantener la ilusión de que el Fury era un sedán premium responsable, aunque todos lo supieran. Número 14. La moldura anodizada dorada a veces manchaba la pintura. El distintivo aluminio anodizado dorado del Fury. Las molduras eran un atractivo comercial. Daban al coche una apariencia lujosa, casi de joya. Pero los propietarios empezaron a notar algo inquietante después de unos meses. El color dorado a veces se transfería a la pintura beige. Empezaba sutilmente, con un ligero matiz dorado en la unión de las molduras con la carrocería. Al principio, los propietarios pensaron que se trataba de suciedad o polen, pero lavarlas no ayudó.
El color dorado parecía extenderse desde las molduras a la propia pintura. A finales de 1958, Plymouth recibía docenas de quejas. Algunos Fury parecían tener vetas doradas atravesando la pintura. Otros desarrollaban lo que los propietarios llamaban halos alrededor de cada pieza de las molduras. El efecto era especialmente pronunciado en climas húmedos. La respuesta oficial de Plymouth fue que se trataba de manchas atmosféricas que podían pulirse, pero los talleres de chapa y pintura descubrieron que la decoloración era más profunda que la capa transparente. Era como si el oro hubiera migrado de alguna manera a través de las capas de pintura. Los químicos más tarde teorizaron que se trataba de una reacción electroquímica entre el aluminio anodizado y la pintura metálica. Los dos materiales eran esencialmente incompatibles, creando una reacción química a cámara lenta. Reacción. Pero en ese momento, nadie entendía lo que estaba sucediendo. Algunos propietarios acogieron con satisfacción el efecto, afirmando que hacía que sus Fury lucieran aún más únicos. Otros estaban furiosos por la falta de brillo en los acabados. Un propietario en Florida documentó la transformación de su coche a lo largo de 2 años. Al final, su Fury había desarrollado un intrincado patrón de vetas doradas que parecía casi orgánico. Lo calificó de hermoso e inquietante. Plymouth nunca reconoció oficialmente el problema, pero cambiaron su proceso de acabado para 1959. Número 13. Los trabajadores de la fábrica informaron que los coches se asentaban de forma diferente a otros modelos. Todos los coches se asientan sobre su suspensión al salir de la línea de montaje. El peso se distribuye, los muelles se ajustan, todo el vehículo recupera su postura natural. Es un proceso que lleva unas pocas horas, excepto con el Fury. Los trabajadores de la línea de montaje notan que estos coches se asentaban mal. O quizás diferente sea una palabra más adecuada. Un coche normal se asienta de forma uniforme, bajando gradualmente a medida que la suspensión se comprime. El Fury se asentaba por etapas. Primero la parte delantera, luego una pausa, luego la trasera, otra pausa, y luego parecía desplazar su peso de un lado a otro como un animal buscando una posición cómoda. El proceso tardó el doble que en otros modelos de Plymouth. Los ingenieros no podían explicarlo. El Fury usaba los mismos componentes básicos de suspensión que el Belvedere. Los mismos resortes, los mismos amortiguadores, pero algo en la combinación hacía que se comportaran de manera diferente. Un ingeniero, Robert Lawson, pasó semanas intentando resolver el misterio. Lo midió todo: la distribución del peso, la rigidez de los resortes, la compresión de los amortiguadores. En teoría, el Fury debería haberse asentado como cualquier otro coche, pero no lo hizo. Su conclusión: la combinación única del peso del motor, el diseño de la carrocería y la geometría de la suspensión del Fury creó lo que él llamó asentamiento armónico. El coche estaba esencialmente encontrando su propia frecuencia, como un diapasón. Otros trabajadores tenían una explicación más sencilla: esos coches piensan en cómo quieren asentarse. Un veterano ensamblador dijo: puedes reírte, pero obsérvalos alguna vez. Están decidiendo algo. El problema del asentamiento nunca se resolvió. No afectó el rendimiento ni la seguridad. Simplemente era diferente. Como todo lo demás en el Fury. Número 12. El motor tenía un zumbido inusual que los ingenieros no pudieron eliminar. El motor Dual-Quad 318 del Fury era una obra maestra de la ingeniería de los años 50. Funcionaba con suavidad, tiraba con fuerza y sonaba magnífico. Pero tenía una peculiaridad que volvía locos a los ingenieros: un zumbido sutil que aparecía entre las 2000 y las 2500 RPM. No era fuerte. La mayoría de los conductores nunca lo notaban, pero para quienes sí lo hacían, era enloquecedor. El zumbido no sonaba mecánico. Era demasiado puro,
demasiado consistente, como un diapasón vibrando en algún lugar del compartimento del motor. Los ingenieros pasaron meses intentando localizar la fuente. Reemplazaron los balanceadores armónicos. Ajustaron la sincronización. Incluso probaron diferentes grados de aceite. Nada funcionó. El zumbido persistía. Lo que lo hacía más extraño era que no todos los Fury lo hacían. Alrededor del 70% desarrollaba el zumbido. El otro 30% permaneció en silencio. No existía un patrón que indicara qué autos zumbaban y cuáles no. Los números de serie consecutivos podían tener comportamientos opuestos. El fenómeno se conoció como zumbido de furia entre los mecánicos. Algunos creían que estaba relacionado con la resonancia del aire generada por los carburadores dobles. Otros culpaban a los colectores de escape únicos. Algunos sugirieron que se debía a la frecuencia de la correa del ventilador que coincidía con algún armónico natural del motor, pero nadie pudo demostrar nada. Un ingeniero supuestamente pasó todas sus vacaciones de Navidad de 1958 con un estetoscopio intentando localizar la fuente. Nunca la encontró. Su nota simplemente decía: el sonido parece provenir de todas partes y de ninguna parte. Algunos propietarios llegaron a adorar el zumbido. Decían que hacía que su furia se sintiera viva, como si respirara. Otros lo encontraban inquietante. Un propietario en Michigan cambió su furia después de 3 meses porque el zumbido le recordaba a algo que intentaba hablar pero no lograba articular palabra. Número 11. Los propietarios originales tenían una tasa de apego inusualmente alta. Los fabricantes de automóviles registran algo llamado tasa de apego. La probabilidad de que un propietario conserve su auto a largo plazo. En la década de 1950, el estadounidense promedio conservaba un auto durante 3 años. Pero los dueños de Fury eran diferentes. Muy diferentes. Para 1963, más del 60% de los dueños originales de Fury aún conservaban sus autos. Eso era inaudito. La mayoría de los autos de 1958 ya estaban en desguaces o con su segundo o tercer dueño, pero los Fury se quedaron con sus primeras familias. El apego iba más allá del entusiasmo automovilístico normal. Los dueños de Fury rechazaban ofertas rentables de intercambio. Gastaban dinero en reparaciones que excedían el valor del auto. Algunos conservaban sus Fury incluso cuando podían permitirse autos mucho más nuevos y mejores. Chrysler realizó una encuesta en 1965 para comprender el fenómeno. Los resultados fueron extraños. Los dueños de Fury no hablaban de sus autos como máquinas. Usaban palabras como compañero y miembro de la familia. Un dueño escribió: "No puedo explicarlo. La idea de venderla se siente mal, como abandonar una mascota". Varios propietarios mencionaron sentirse culpables al considerar entregar sus Fury. Otros dijeron que sus autos parecían tristes al probar los posibles reemplazos. No eran entusiastas de los autos ni coleccionistas. Eran personas comunes que desarrollaron un apego extraordinario a sus vehículos. Los concesionarios también comenzaron a notar este patrón. Lo llamarían fiebre del Fury. Una vez que alguien compraba un Fury, buena suerte para que comprara otra cosa. Algunos concesionarios dejaron de intentar conseguir Furys para entregar. Los propietarios perdían horas mirando autos nuevos y luego siempre decidían quedarse con su Fury. Para 1970, algunos Fury de dueños originales tenían más de 320.000 kilómetros. Sus dueños simplemente los arreglaban, negándose a soltarlos. Número 10. El mecanismo de cierre del maletero tenía un defecto de diseño que hacía ruidos extraños. El Fury de 1958 tenía uno de los mecanismos de cierre del maletero más avanzados de su época, se operaba con un botón pulsador y un sofisticado sistema de cierre. Era suave,
moderno y práctico. También hacía ruidos de lo más extraños. El problema comenzó. Tras unos 6 meses de producción, los propietarios comenzaron a reportar que las cerraduras de sus maleteros emitían ruidos extraños. No al abrirse ni cerrarse, sino aleatoriamente, generalmente de noche. El sonido era difícil de describir. Algunos decían que era como si el metal se asentara. Otros lo comparaban con un suave clic. Algunos juraban que sonaba como una respiración. Plymouth investigó y encontró un fallo de diseño. El mecanismo de la cerradura utilizaba una leva accionada por resorte que podía vibrar a ciertas temperaturas. Cuando el metal se contraía por la noche, a veces liberaba la tensión repentinamente, generando ruido. La explicación era simple, excepto que la solución no funcionó. Plymouth rediseñó el mecanismo 2 veces. Añadieron amortiguadores. Cambiaron la tensión del resorte. Incluso probaron con diferentes metales. Los ruidos persistían. Es más, los propietarios comenzaron a notar patrones. Los ruidos a menudo se presentaban en secuencias: clic, clic, pausa, clic, o clic, pausa, clic, clic, clic. Algunos propietarios se convencieron de que sus autos intentaban comunicarse. Un propietario en Nueva Jersey mantuvo un registro de los sonidos durante 6 meses. Afirmó haber encontrado patrones recurrentes, como código Morse. Ingenieros lo descartaron como una coincidencia en una pareidolia, viendo patrones donde no los hay. Pero el problema de la cerradura del maletero se convirtió en parte de la historia de los Fury. Los dueños bromeaban sobre cómo sus autos les hablaban. Algunos lo encontraban encantador. Otros tenían los mecanismos del maletero desactivados por completo. Plymouth nunca resolvió el problema. Simplemente dejaron de mencionar la cerradura avanzada del maletero en sus materiales de marketing. Número 9. Los departamentos de policía que compraron Fury reportaron fallas inusuales en el equipo. Varios departamentos de policía compraron vehículos de persecución Fury en 1958. La velocidad y el manejo del auto lo hacían perfecto para la patrulla de carreteras, pero esos departamentos pronto notaron un patrón. Sus Fury tenían más fallas de equipo que cualquier otro vehículo, no fallas mecánicas. Los motores funcionaban bien. Las transmisiones eran sólidas, pero el equipo policial adicional, esa era otra historia. Las radios se cortaban durante las persecuciones. Las sirenas se activaban solas. Las barras de luces parpadeaban en patrones para los que no estaban programadas. La Policía Estatal de Michigan documentó 17 incidentes separados de mal funcionamiento del equipo en sus 3 Fury durante 1959. Un oficial reportó que su radio transmitía estática que sonaba como voces cuando nadie transmitía. Otro dijo que su sirena a veces sonaba al revés, con un tono descendente en lugar de ascendente. Los problemas eléctricos eran tan persistentes que algunos departamentos reinstalaron sus Furies por completo. No sirvió de nada. Los problemas continuaron. Los ingenieros culparon a la interferencia electromagnética del potente motor, pero el mismo equipo funcionaba correctamente en otros coches patrulla de alto rendimiento. Una teoría era que el diseño único de la carrocería del Fury creaba campos eléctricos inesperados. La combinación de los paneles metálicos de la carrocería y el borde dorado podría haber actuado como una antena o un condensador rudimentario, pero eso era solo especulación. Lo que no era especulación era el efecto en los agentes. Varios solicitaron traslados fuera de las unidades Fury. Dijeron que los coches los ponían nerviosos. Un agente veterano en California escribió en su informe: "He conducido vehículos de persecución durante 15 años. El Fury es el coche más rápido y con mejor manejo que he conducido. También es el único que parece tener opiniones sobre hacia dónde vamos". En 1960, la mayoría de los Furies de la policía habían sido reasignados a tareas no relacionadas con la persecución o vendidos en subasta. Número 8. El diseño del núcleo del calentador creó el infame olor a Fury. Cada modelo de coche tiene sus peculiaridades. El parabrisas con goteras del Chevy 57, la complicada transmisión con botón pulsador del Edsel, el Fury 58,
todo tenía ese olor. Generalmente comenzaba en invierno, cuando los propietarios usaban por primera vez sus calentadores. Un olor dulce, casi orgánico, llenaría la cabina. Ni anticongelante, ni aceite, algo completamente distinto. Los propietarios lo describieron de manera diferente. Algunos dijeron que olía a miel mezclada con metal. Otros detectaron una nota floral, como rosas dejadas en un coche caliente. Algunos lo compararon con el olor del cuero viejo mezclado con perfume. Los concesionarios de Plymouth estaban desconcertados. Revisaron si había fugas de refrigerante. Reemplazaron los núcleos del calentador. Incluso probaron diferentes marcas de anticongelante. Nada eliminó el olor. Lo que lo hacía más extraño era que el olor iba y venía. Algunos días nada. Otros días era abrumador. No parecía haber ningún patrón. La temperatura no importaba. La humedad no importaba. La edad del coche no importaba. Un comerciante de Ohio se obsesionó con resolver el misterio. Desmontó todo el sistema de calefacción de un Fury. No encontró nada inusual. Los mismos componentes que otros modelos de Plymouth, el mismo proceso de ensamblaje, pero solo los Furies tenían ese olor. Su teoría, la combinación única de los materiales del interior del Fury, el vinilo específico, el adhesivo para alfombras y el aislamiento acústico, creaban una reacción química al calentarse. La reacción produjo compuestos orgánicos volátiles con ese olor característico. Pero incluso él admitió que era solo una suposición. Algunos propietarios llegaron a amar el olor. Dijeron que eso hacía que su furia se sintiera especial, única. Otros no lo soportaron. Algunos cambiaron sus coches por eso. Pero aquí viene la parte realmente extraña. El olor a veces persistía con furia incluso después de haber reemplazado todo el interior. Los mecánicos destriparían el coche, instalarían todos los materiales nuevos y el olor regresaría en cuestión de semanas como si fuera parte de la esencia del coche. Número 7. Supuestamente el Fury fue prohibido en ciertas pistas de carreras. A finales de 1958, los propietarios de Fury descubrieron que sus coches eran realmente rápidos. Algunos comenzaron a aparecer en pistas de carreras locales y pistas ovaladas. Ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Y por interesante quiero decir controvertido. Supuestamente varios operadores de pistas prohibieron a Furies competir. No oficialmente. Nunca hubo una regla escrita que dijera que no se permitían los Plymouth Furies, pero los propietarios de Fury se encontraron rechazados en los eventos. Se les dijo que sus autos no cumplían con las especificaciones o no eran apropiados para la clase. La verdadera razón, el Fury era demasiado bueno. En las carreras amateur de Stock Car, los Fury dominaban. Su combinación de potencia y manejo los hacía casi imbatibles frente a otros coches de producción. A los operadores de la pista les preocupaba que permitir la carrera de Fury desalentara a otros participantes. ¿Quién quiere competir cuando sabe que un Fury ganará? Pero algunas personas sospechaban motivos más oscuros. Hubo rumores de que ciertos patrocinadores automotrices presionaron a las pistas para excluir a Furies. Ford y Chevy no querían que sus coches quedaran en segundo plano frente a un Plymouth, especialmente un Plymouth que se comercializaba como un coche de lujo en lugar de un coche de carreras. El incidente más famoso ocurrió en el Indianapolis Raceway Park en 1959. 3 propietarios de Fury se presentaron para un evento en el que se podía correr con lo que uno traía. A los 3 les dijeron que sus coches tenían problemas técnicos que les impedían competir. Cuando preguntaron cuáles eran los problemas, los funcionarios no pudieron dar respuestas específicas. Uno de esos propietarios, Tom Bradley, más tarde se convirtió en un exitoso corredor profesional. Siempre sostuvo que su Fury era el mejor auto que había tenido. Tenían miedo de lo que ese coche podía hacer. Dijo en una entrevista de 1980, habría avergonzado a todo lo demás en la pista. Ya sea que hubo una conspiración real o fue mera coincidencia, la reputación perduró. El Fury llegó a ser conocido como el coche que era demasiado rápido para su propio bien. Número 6. Algunas compañías de seguros cobran extra por el comportamiento furioso.
He aquí un fragmento extraño de la historia del automóvil que la mayoría de la gente no conoce. En 1959, al menos 2 compañías de seguros crearon una categoría de tarifa especial para los Plymouth Furies. Lo llamaron cobertura complementaria para anomalías en el comportamiento del vehículo. Sí, has leído bien, anomalías del comportamiento. El problema comenzó cuando las compañías de seguros notaron que las reclamaciones de Fury eran inusuales. No necesariamente más frecuente, solo diferente. Fury parecía estar involucrado en accidentes extraños y difíciles de explicar, autos que volcaban cuando estaban estacionados en terreno llano, reclamos por aceleraciones repentinas, conductores que insistían en que sus autos no giraban al acercarse a ciertas intersecciones. El memorando interno de State Farm de 1959 señalaba, las reclamaciones del Plymouth Fury muestran un patrón de autonomía del vehículo declarada por los conductores que excede las normas estadísticas. Dicho de forma sencilla, demasiados conductores afirmaban que sus Fury actuaban por sí solos. La mayoría de las aseguradoras simplemente pagaban las reclamaciones y seguían adelante. Pero Credential y una compañía regional más pequeña, de hecho, crearon tarifas más altas para los Fury. No lo anunciaron. Solo lo descubrirías al obtener tu cotización. El cargo por búsqueda solía ser entre un 10% y un 15% superior a las tarifas estándar. Al ser interrogados, los agentes citaban factores de riesgo estadísticos exclusivos del modelo. Nunca detallaban cuáles eran esos factores. La práctica solo duró unos 18 meses. Para 1960, alguien del departamento legal de Chrysler se enteró y amenazó con tomar medidas. Las aseguradoras retiraron discretamente las tarifas especiales, pero documentos internos que salieron a la luz años después mostraban que las compañías mantenían bases de datos privadas de comportamiento anómalo de los vehículos. El Fury encabezaba todas las listas. Una nota de un ajustador de 1959 simplemente decía, estos coches no se comportan como las máquinas deberían comportarse. Número 5. La planta de ensamblaje tuvo 3 veces más accidentes durante la producción del Fury. La planta de ensamblaje Chrysler Jefferson Avenue en Detroit fabricó millones de autos a lo largo de su vida útil. Pero los trabajadores recordaban 1958 por una razón. Ese fue el año en que todo salió mal. Durante los 10 meses de producción del Fury, la planta registró 78 accidentes laborales. Eso fue el triple de la tasa normal. Y no se trataba de cortes y moretones menores. Los trabajadores se caían de plataformas que habían sido seguras durante años. Las herramientas funcionaban mal de maneras que parecían imposibles. Un trabajador resultó herido cuando una llave inglesa literalmente salió volando de su mano y golpeó a un compañero a 6 metros de distancia. El sindicato presentó quejas. Los inspectores de seguridad vinieron. Nadie pudo encontrar nada malo en el equipo o los procedimientos. Los accidentes simplemente ocurrían y ocurrían con mayor frecuencia en la línea del Fury. El gerente de planta, William Morrison, llevaba registros detallados. Observó que los accidentes alcanzaban su punto máximo durante los turnos de noche, cuando la producción del Fury era la más alta. Lo intentó todo. Iluminación adicional, más descansos, diferentes rotaciones de turnos, reuniones de seguridad, oradores motivacionales, nada funcionó. Lo que realmente asustó a Morrison fue la naturaleza de los accidentes. Escribió, en 30 años de fabricación, nunca había visto maquinaria comportarse de forma tan impredecible. Es como si el equipamiento se resintiera con estos coches en particular. Afortunadamente, los accidentes no fueron fatales, pero varios trabajadores sufrieron lesiones permanentes. Algunos se negaron a regresar a la línea Fury después de recuperarse. Dijeron que los coches se sentían mal y que no querían estar cerca de ellos. La tasa de accidentes volvió a la normalidad el día que terminó la producción de Fury. El informe final de Morrison señaló este hecho sin explicación. Se retiró 6 meses después, antes de lo previsto. Cuando se le preguntó por qué, supuestamente dijo, he construido suficientes coches para toda una vida, especialmente esos coches. Número 4. La moldura lateral anodizada en oro cantaba a velocidades específicas.
Los propietarios de Fury descubrieron algo extraño en el distintivo acabado dorado de sus automóviles. A ciertas velocidades, normalmente entre 45 y 50 millas por hora, el ajuste producía un sonido. No un silbido ni una vibración, algo más musical. Los propietarios lo describieron como un zumbido o canto. El sonido era sutil, apenas audible por encima del ruido del motor y del viento, pero una vez que lo escuchabas, no podías dejar de escucharlo. Parecía venir de todas partes a la vez, como si todo el coche resonara. Los ingenieros de Plymouth se mostraron escépticos al principio. Luego lo probaron ellos mismos. Efectivamente, exactamente a 47 millas por hora, las piezas de ajuste generarían un tono puro, como un diapasón golpeado por el viento. La frecuencia se midió en 440 hercios. Para los músicos que no tocan el piano, esa es la nota musical la sobre el do central, el tono exacto en el que están afinadas las orquestas. ¿Coincidencia? Quizás, pero fue inquietantemente específico. Los ingenieros intentaron eliminarlo. Ajustaron el montaje del ajuste. Agregaron amortiguadores de goma. Incluso intentaron recubrir la parte posterior de la moldura con material insonorizante. Nada funcionó. El canto continuó. Algunos propietarios lo encontraron relajante. Conducen deliberadamente a 47 millas por hora solo para escucharlo. Otros lo encontraron inquietante. Un propietario de Texas escribió a Plymouth: parece como si mi coche estuviera tratando de recordar una canción que solía conocer. Algunos propietarios con inclinaciones musicales afirmaron que a veces el tono cambiaba. En lugar de un la puro, oscilaría entre la y si bemol. Siempre cuando el coche estaba solo en carreteras vacías, siempre al anochecer. Plymouth nunca reconoció oficialmente el fenómeno, pero los boletines de servicio internos aconsejaron a los concesionarios que informaran a los clientes que se quejaban de que se trataba de una resonancia armónica del viento dentro de los parámetros normales. Tu coche canta, ocúpate de ello. Número 3. Los Furies originales tenían pintura que curaba pequeños rayones. Esto parece imposible, pero está documentado. La pintura beige piel de ante del Fury de 1958 tenía una propiedad inusual. A veces, los pequeños arañazos desaparecían con el tiempo, pero no inmediatamente. El proceso tomó semanas o meses, pero los propietarios juraban que los arañazos que sabían que estaban allí habían desaparecido. Al principio, la gente asumió que no recordaban bien o que alguien había pulido los rayones en secreto, pero luego los propietarios comenzaron a documentarlo con fotografías. La evidencia era innegable. Los pequeños arañazos, como los provocados por arbustos o carritos de compra, desaparecerían gradualmente. Los rayones más grandes permanecen permanentes y sin marcas, pero cualquier rasguño de menos de 1/8 de pulgada de profundidad puede repararse por sí solo. Los químicos de pinturas estaban desconcertados. Esto fue en 1958. La pintura autocurativa no se inventaría hasta 50 años después. Sin embargo, de alguna manera, la pintura del Fury exhibía propiedades que no deberían haber existido. Una teoría involucraba las escamas metálicas en la pintura. Quizás podrían migrar ligeramente dentro de la película de pintura, rellenando pequeños huecos. Otra sugerencia fue que la pintura permaneciera ligeramente plástica durante años, lo que le permitía fluir imperceptiblemente. DuPont, el proveedor de pintura, analizó muestras. No encontraron nada inusual. Laca celulósica nitrocelulosa estándar con aditivos metálicos. Nada que deba autocurarse. Pero la evidencia seguía acumulándose. Un propietario en California documentó la curación de un rasguño en un periodo de 6 meses con fotografías semanales. Se podía ver cómo se desvanecía poco a poco hasta desaparecer por completo. Hizo analizar las fotografías. No hay evidencia de manipulación. La propiedad curativa parecía limitada a la pintura original de fábrica. Las secciones repintadas no se curaron solas. Cualquiera que sea la causa fue específica del proceso de aplicación inicial, o tal vez de ese lote particular de pintura de 1958. Plymouth nunca hizo comentarios oficiales, pero años después, un ingeniero de pintura jubilado admitió que habían notado el fenómeno.
No pudimos explicarlo, dijo. Así que no lo intentamos. En segundo lugar, a veces la radio captaba emisoras que no existían. El Fury venía con la radio de gama alta de Plymouth, sintonización preestablecida con botón y control automático de volumen. Era alta tecnología para 1958. También tenía una tendencia inquietante a captar transmisiones de ninguna parte. Los propietarios informaron que sintonizaron estaciones que no estaban en ninguna guía de radio. No se trataba de señales distantes que rebotaban en la atmósfera. La recepción fue nítida. Calidad local. Pero cuando los propietarios intentaron encontrar estas estaciones más tarde, solo obtuvieron estática. Las transmisiones de Phantom siempre fueron apropiadas para la época. Música de big band, radioteatros, noticieros que sonaban como si fueran de los años 30 o 40. Un propietario de Pensilvania juró haber escuchado un partido de béisbol anunciando jugadores que habían muerto hacía 20 años. Algunos propietarios mantuvieron registros de estas recepciones anómalas. Encontraron patrones. Las estaciones fantasma aparecían con mayor frecuencia durante tormentas eléctricas o en noches de niebla o cuando el coche estaba estacionado en determinados lugares. Un registro particularmente detallado de un propietario en Maine documentó 47 incidentes separados a lo largo de 2 años. Tomó nota de las frecuencias, horarios, condiciones meteorológicas y el contenido de las transmisiones. Su conclusión fue que la radio de alguna manera estaba recibiendo ecos de viejas transmisiones. Los ingenieros de radio dijeron que eso era imposible. Las ondas de radio no perduran. Viajan a la velocidad de la luz y se disipan. No puedes recibir una transmisión de hace 20 años, como tampoco puedes ver la luz del sol del año pasado. Pero las radios Fury siguieron haciendo lo imposible. Un propietario incluso grabó algunas de las transmisiones del Phantom en su grabadora doméstica. Las grabaciones fueron analizadas por un club de entusiastas de la radio. Identificaron música y programas de finales de los años 30 y principios de los 40, todos ellos 20 años anteriores al automóvil. El incidente más inquietante le ocurrió a un propietario en Nuevo México. Afirmó que la radio de su Fury reprodujo una transmisión de noticias sobre Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1959, exactamente 18 años después del evento real, a la misma hora del día. Estaba tan conmocionado que hizo que le quitaran la radio por completo. Número 1. Se encontraron varias Furias con lecturas de kilometraje imposibles. Este es el hecho que todavía les da escalofríos a los historiadores del automóvil. Entre 1958 y 1960, se descubrieron al menos 12 Plymouth Furies con lecturas de odómetro que no tenían sentido. No estamos hablando de odómetros pasados por alto ni de manipulaciones. Hablamos de coches con más kilómetros de los que físicamente deberían haber sido posibles. El caso más famoso fue el de Fury en Michigan. Comprado nuevo en junio de 1958. En diciembre, el odómetro marcaba 72.000 millas. El propietario juró que lo había conducido normalmente, tal vez 3.000 millas en 6 meses. Su esposa lo apoyó. Los vecinos confirmaron que el coche estaba aparcado en la entrada la mayoría de los días, pero el odómetro no mentía. El desgaste de los neumáticos y de la mecánica era acorde con el alto kilometraje. Era como si el coche hubiera estado circulando continuamente a velocidad de autopista durante meses mientras estaba aparcado en la entrada de una zona residencial. Otro caso en Florida fue aún más extraño. Una Furia que muestra 120.000 millas después de un año. La propietaria era una mujer mayor que solo conducía hasta la iglesia y el supermercado unos 20 minutos por semana. Los investigadores sospecharon de un fraude, pero encontraron algo que les heló la sangre. Los registros de mantenimiento del automóvil, mantenidos meticulosamente por un concesionario local, mostraban cambios de aceite cada 3.000 millas, 40 cambios de aceite en 12 meses, todos con lecturas de odómetro correspondientes, todos firmados y fechados. El comerciante juró que los registros eran exactos. Surgieron más casos. Un Fury en California con kilometraje ascendente mientras estaba almacenado. Otro en Texas que ganó 1.000 millas durante un fin de semana en que el propietario estaba fuera de la ciudad. Cada caso fue investigado.
No hay evidencia de manipulación. No hay explicación para el kilometraje imposible. Los coches mostraron un desgaste consistente con las lecturas del odómetro. Pastillas de freno desgastadas. Neumáticos que necesitan reemplazo. Componentes del motor que muestran un alto desgaste por kilometraje, como si los coches realmente hubieran recorrido esos kilómetros. ¿Pero cuándo y dónde? Un investigador teorizó que los autos de alguna manera circulaban en otra dimensión, acumulando millas en algún espacio paralelo. Sonaba loco, pero ¿qué otra explicación había? Plymouth recuperó silenciosamente varias de estas anomalías de alto kilometraje. Dijeron que era para análisis de calidad. Los coches desaparecieron en el almacén de la empresa. Nunca fueron vistos nuevamente. Nunca se publicó ningún informe oficial, pero documentos internos de Chrysler que aparecieron décadas después contenían una única nota críptica. Anomalías de kilometraje del Fury confirmadas. Causa desconocida. No se recomienda realizar más investigaciones. Y esa recomendación aparentemente fue seguida. Hasta el día de hoy, nadie ha explicado cómo aquellas furias acumularon kilómetros imposibles. Siguen siendo uno de los misterios más inquietantes del mundo del automóvil. Y ahí lo tienes. 20 datos realmente extraños sobre el Plymouth Fury de 1958 que demuestran que la realidad realmente es más extraña que la ficción. ¿Alguno de estos hechos cambió la forma en que ves este coche clásico? ¿O mejor aún tienes tu propia historia de Fury? Déjalo en los comentarios a continuación. Leímos todos y cada uno de ellos. Y oye, si has llegado hasta aquí, definitivamente eres nuestro tipo de entusiasta de los coches. Pulsa el botón de suscripción y toca la campana de notificaciones para no perderte nuestra próxima inmersión profunda en los misterios del automóvil. La próxima semana exploraremos automóviles que literalmente desaparecieron de la historia. Créeme, no querrás perdértelo. Gracias por mirar y recuerda que a veces las cosas que parecen más comunes esconden los secretos más extraordinarios.